Listo, muchas gracias por retornar a esta tercera clase. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios propuestos, modelos o posiblemente que son parecidos a que están cargados en la plataforma. El ejercicio uno dice lo siguiente. Una barra horizontal uniforme tiene 900 milímetros de longitud y es de peso despreciable. Una pesa de 35 newtons se cuelga del extremo izquierdo de ella y una pesa de 75 newtons es colgada del extremo derecho, donde debe ser colgado un soporte ascendente a fin de equilibrar el. Vamos nuevamente a silenciar para poder trabajar. Ya. Pongamos entonces datos del problema. Vamos a leer nuevamente e ir sacando sus datos. Dice, una barra horizontal uniforme tiene 900 milímetros de longitud. L de longitud es igual a 900 milímetros y es de peso despreciable. Una pesa de 35 newtons se cuelga del extremo izquierdo. Ahí tendríamos una fuerza 1 es igual a 35 newtons y una pesa de 75 newtons es colgada en el extremo derecho. La fuerza 2 es igual a 75 newtons. Incógnita. Pregunta, ¿dónde deberá ser colgada un soporte ascendente a fin de equilibrar el sistema? Una distancia de, me estaría preguntando. Lo primero que debemos hacer es convertir estos milímetros en metros. Hago la transformación, 900 milímetros, la línea horizontal y la línea vertical. Un metro tiene 100 centímetros, es lo que nosotros conocemos. Entonces pongo aquí, un metro tiene 100 centímetros. Y un centímetro tiene 10 milímetros. Simplifico el centímetro del numerador con el centímetro del denominador, el milímetro del numerador con el milímetro del denominador y me queda en metros. ¿Cuál es la operación? O antes de eso puedo simplificar 1, 2 ceros del numerador, 1, 2 ceros del denominador. 9 por 1, 9, dividido para 10, 0,9 m de metro. Al frente le ponemos el dato 0,9 metros. Un pequeño esquema de acuerdo a lo que me dice el problema. Tenemos una viga. Aquí cuelga una fuerza 1. Y acá tenemos una fuerza más grande, una fuerza 2. Para que se nos equilibre fuerza 1, fuerza 2.
Todo esto tiene una medida de 9 milímetros, perdón, 9 metros, 0,9 de metro. Era 900 milímetros, transformado 0,9 de metro. Esta distancia hasta este punto de apoyo que vamos a poner para que se equilibre y de aquí a acá no conocemos. Entonces yo puedo decirle que esta es la distancia de incógnita y lo que sobra, todo esto vale 0,9. 0,9 le debo restar menos la d de distancia. Este espacio que sobró, 0,9 menos d. Y vamos a la solución. 2 puntos. Vamos a encontrar el torque 1. El torque 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia 1. Y el torque 2 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Como nos dice que necesitamos ubicar este punto de apoyo donde se equilibre, esa es la distancia que me está pidiendo, igualamos estos dos torques. El torque 1 igualo al torque 2. Es decir, del torque 1 es la fuerza 1 por la distancia 1 es igual el torque 2, fuerza 2 por la distancia 2. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 35. Voy reemplazando todo lo que tenemos. Por la distancia 1. La distancia 1 va a ser esta de aquí. Desde la fuerza 1 hasta el punto de apoyo. Entonces es D. Igual. Fuerza 2. La fuerza 2 vale 75 newtons por la distancia 2. La distancia 2 es esta de aquí que representa 0,9 menos D. Entonces, esta es la distancia 1 con respecto a la fuerza 1 y esta es la distancia 2 con respecto a la fuerza 2. 35D es igual, propiedad distributiva, 75 por 0,9, 67,5, más por menos menos, 75 por D, 75D. Agrupamos 35D. El 75 que es negativo en el segundo miembro pasaría con positivo, más 75D. Esto es igual a 67,5. 35 más 75, 110D es igual a 67,5. D de distancia va a ser igual 67,5 dividido para 110. D de distancia es igual 0,61 metros. Y eso es todo en este ejercicio. Un siguiente. Son sacados de las actividades del texto mismo. Dice, se ajusta una tuerca con una fuerza de 70 newtons. Si la distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza es de 35 centímetros, ¿cuál es el valor del torque efectuado? Vamos a poner datos del problema. Leo nuevamente y nos dice, se ajusta una tuerca con una fuerza de 70 newtons. F de fuerza es igual a 70 newtons.
Si la distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza es de 35 centímetros, D de distancia es igual a 35 centímetros, ¿cuál es el valor del torque? Incógnita. Los 35 centímetros hay que transformar a metros para que esté en sistema internacional. 35 centímetros. Un metro en el numerador, 100 centímetros en el denominador. Simplifico el centímetro con el centímetro. 35 por 1 me da 35. Y 35 dividido para 100, 0,35 metros. Y eso le ponemos aquí, 0,35 metros. Un pequeño esquema. Aquí va a estar un tornillo, dice. Y va a aplicarse una fuerza F. Toda esta distancia es de 0,35 de metros. Solución. Usted sabe que el torque tiene como fórmula fuerza por distancia. El torque es igual. ¿Cuánto vale la fuerza? 70 newtons. ¿Cuánto vale la distancia? 0,35 metros. El torque es igual. 70 por 0,35, 24,5. La unidad metros por newton es del torque. Y hasta miren. La transformación de centímetros a metros, aplico la fórmula y ya tenemos el ejercicio. Tercero, la cadena del pistón de un motor es igual a 2 radios del cigüeñal. Si esta vale 70 milímetros y la fuerza tangencial medida aplicada es de 2.900 newtons, ¿cuál es el valor del torque efectuado? Datos del problema. Dos puntos. Entonces nos dice la carrera del pistón. Vamos a poner aquí. Carrera del pistón no es más que L. La longitud dice que mide 70 milímetros. Es igual a 2 radios del cigüeñal. Vamos a poner aquí, radio del cigüeñal. ¿Cómo simbolizamos el radio R? Igual. Y decía que es igual a 2 radios del cigüeñal, es decir, L dividido para 2. Tendríamos de 70 milímetros la mitad de 70, o puedo poner 70 dividido para 2,
me da 35, pero todavía milímetros. Y la fuerza tangencial, medida aplicada es de 2.900 newtons. F de fuerza, 2.900 newtons. Pregunta, ¿cuál es el valor del torque efectuado? Incógnita. Primerito, la transformación. 70 milímetros, 1 metro, tiene 100 centímetros y 1 centímetro tiene 10 milímetros. El centímetro con el centímetro, el milímetro con el milímetro, igual. 70 por 1 y por 1, 70. 70 dividido para 10. Acá ha de ponerle bien este dato. Es 1 metro, tiene 100 centímetros. Entonces, 70 por 1, 70. Por 1, 70. Dividido para 100. Mejor simplifico el 0 con el 0. Y si 7 divido para 100, 0,07 de metros. Pongo aquí 0,07 de metros. Asimismo, la transformación de los 35 milímetros. 35 milímetros, 1 metro, tiene 100 centímetros y 1 centímetro tiene 10 milímetros. Centímetro con centímetro, milímetro con milímetro. 35 por 1, 35 por 1, 35. Y ese 35 hay que dividir para 1000, porque aquí es 10 por 100 por 10. Me queda 0,035 de metros. Y eso le ponemos acá. 0,035 de metros. Un pequeño esquema. Más o menos el pistón aquí. Y aplica una fuerza F hacia arriba. Esta es la distancia o el radio que decía de 0,035 de metros. Solución. El torque es igual a la fuerza por la distancia. El torque es igual. ¿Cuánto vale la fuerza? 2.900 por cuánto vale la distancia. Esta distancia o el radio, 0,035. El torque es igual. Si yo multiplico 2.900 por 0,035, 101,5, ¿cuál es la unidad? Metros por newton. Pues aquí la transformación de los
70 milímetros no necesitábamos porque el valor de la distancia, esta es la distancia o el radio de giro del cigüeñal. Entonces, tal vez aquí al dividir para 2 0,07 llegaríamos al 0,35 y no hacer la doble transformación, nada más para ahorrarnos un poco de tiempo. Siguiente. Una tabla uniforme de 4 metros de longitud y 45 kilogramos fuerza de peso está soportada horizontalmente por dos cuerdas verticales unidas a sus extremos. Calcular la tensión de cada cuerda cuando un hombre de 80 kilogramos fuerza permanece sobre ella a una distancia de 1,5 metros de uno de los extremos. Entonces dice que una tabla uniforme de 4 metros de longitud, pongo los datos, L mayúscula igual 4 metros y 45 kilogramos de peso. Un peso es igual a 45 kilogramos fuerza está soportado horizontalmente por dos cuerdas verticales unidas a sus extremos. Calcular la tensión de cada cuerda cuando un hombre de 80 kilogramos fuerza, otro peso. Este sería el peso 1, el peso 2. 80 kilogramos fuerza, permanece sobre ella a una distancia de 1,5 metros. D de distancia 1,5 metros. Incógnita, pide la tensión 1 y la tensión 2. La tensión de las cuerdas. Asimismo, esta longitud ya está expresado en metros, pero el peso hay que expresar en newtons, está en kilogramos fuerza. La transformación del primero, 45 kilogramos fuerza, un kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Esa es la equivalencia. Un kilogramo fuerza, 9,8 newtons. 45, primero simplifico, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza. 45 por 9,8, 441 newtons. Y el peso de la persona, 80 kilogramos fuerza, y hago lo mismo, un kilogramo fuerza vale 9,8 newtons. Simplifico el kilogramo fuerza con el kilogramo fuerza, 80 por 9,8, 784 newtons. Esquema. Entonces aquí estaría el techo y dice que sobre este techo está la barra. Vamos a dibujar las cuerdas.
Ya, dibujemos las. Dice, una tabla uniforme de 4 metros de longitud. Entonces, aquí está la tabla de 4 metros de longitud. Todo esto mide 4 metros y 45 kilogramos fuerza de peso. Está soportada horizontalmente por dos cuerdas verticales unidas en sus extremos. Calcular la tensión. Entonces aquí vamos a tener primerito nosotros dos pesos. El peso 1 y el peso 2. Faltaría poner la transformación del peso 1 de los 45 kilogramos fuerza, que fue 441 newtons, y del peso 2, 784 newtons. Ahora, las dos tensiones de la cuerda hacia arriba, la tensión 1 y la tensión 2. Esta distancia, todo esto, ok, no hay problema, dice que está con poca señal. Ya, todo esto, lo que pusimos arriba, no mide 4 metros, y aquí vamos a tener una distancia, decía, cada cuerda, cuando un hombre que pesa 80 kilogramos fuerza permanece sobre ella a una distancia de 1,5 metros. Entonces recuerde que el peso 2 es de la persona. Esto representa 1,5 metros. 1,5 metros. Y por diferencia, 4 menos 1,5, esta distancia va a ser 2,5 metros. Con eso empezamos ahora sí ya el cálculo. Solución. Dos puntos. Primerito, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero porque no hay movimiento. En el eje Y, la tensión 1 positiva está hacia arriba, más la tensión 2 justo en esa parte. Ya, voy a tener que abrir otra pizarra. Aquí mismo. Ya, el gráfico ya teníamos anteriormente. Estábamos haciendo la sumatoria de fuerzas. Así que abriendo otro ya iba a poder escribir, pero nada. Siempre. No. Bueno, hasta ahí ya tenemos la parte del gráfico, ya solo falta la solución. Pongamos aquí, solución.
decía que al realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? La tensión 1 más la tensión 2 menos el peso 1 que está dirigido hacia abajo y menos el peso 2 también dirigido hacia abajo, y esto es igual a 0. La tensión 1 más la tensión 2 menos el peso 1, 441, menos el peso 2, 784 es igual a 0. La tensión 1 más la tensión 2 menos 441 y menos 784 me da menos 1225, y esto es igual a 0. La tensión 1 más la tensión 2, el término independiente le pongo en el segundo miembro. Como es negativo, pasa con positivo. 1225, obtenemos la primera ecuación. Ecuación número 1. Ya. Ahora, simplemente sumatoria de torques. Asimismo, igualamos a 0. ¿Y qué tendríamos aquí? En torques. Torque 2 por la longitud L. Fuerza por distancia, solo que aquí la fuerza se transforma en la tensión 2, menos el peso 2 por la longitud total menos D. Y esto es igual a 0. Torque 2. ¿Cuánto valía la longitud total de la tabla? 4 metros. Menos el peso 2, 784, el peso de la persona. L, 4 menos el 1,5 que teníamos en el gráfico. Antepongo el coeficiente 4T2 menos 784 y 4 menos 1,5, 2,5. Igualamos a 0. O si no, este dato ya teníamos aquí, podríamos haber puesto directamente. 4 tensión 2 menos 784 por 2,5, 1960 es igual a 0. 4T2 es igual. Negativo pasa con positivo. 1960. Despejo, tensión 2 es igual. 1960 sobre 4. La tensión 2 va a ser igual. 1960 dividido para 4, tenemos 490 newtons. Esta ya es la respuesta de la tensión 2. Con esto voy a reemplazar en la primera ecuación. Reemplazo T sub 2 en la ecuación 1 y tenemos T1 más, en vez de T2, 490, esto es igual 1225. T1 es igual 1225, el 490 pasa con signo negativo, T1 es igual 1290 menos 400, 1225 menos 490, 735, y la tensión en newtons. Entonces son ejercicios que posiblemente le va a salir a usted en la prueba. Con eso, recordar que las preguntas ya se va a cargar a partir del día de mañana. Las preguntas correspondientes a la clase anterior, que vimos la parte de cinemática y esta parte de torques. Dinámica vimos la clase anterior, perdón, dinámica. Entonces, lo que es dinámica y lo que es de torques, esos dos temas estarían en las preguntas. Eso nada más de mi parte, muchas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana.
Gracias, Gracias licenciado. también. Muchas gracias, Cuídense. licenciado. Hasta luego, Está gracias. bien, licenciado. Hasta luego.